La noche más sagrada del año, la Nochebuena, mientras toda la familia se reunía alrededor de la mesa festiva, el hombre al que había amado con toda mi juventud tomó un cinturón de cuero, pero se acercó y me gritó que me arrodillara y confesara mi pecado de adulterio. El silbido del cinturón en el aire helado fue como una cuchilla que cortaba toda la gracia y la justicia. No lloré ni supliqué. Simplemente, en silencio, saqué una memoria USB y la conecté al gran televisor del salón. Con el sonido de los fuegos artificiales de fondo, la casa se sumió en un silencio sepulcral cuando en la pantalla aparecieron mi suegra y mi cuñado, el marido de la hermana de mi esposo, entrelazados en una postura vergonzosa. ¿Cómo llegué a este callejón sin salida yo, la nuera que siempre había sido sumisa y obediente, y cómo conseguí este video tan impactante? La noche antes de Nochebuena, el clima era frío, pero los corazones de la gente estaban cálidos. La villa de 3 plantas de mi marido estaba más animada que nunca. El aroma del cordero asado que emanaba de la cocina llenaba el espacio, mezclándose con el olor a marisco de la sopa que mi suegra preparaba. Doña Carmen acababa de dejar la olla, y las risas de tíos y primos, junto con el sonido de los niños corriendo por el jardín, creaban una escena de armonía que cualquiera envidiaría. Yo, Isabel, nuera desde hace 5 años, me movía ajetreada en la cocina. Mientras mis manos arreglaban rápidamente la fuente de cordero, mis ojos se desviaban hacia el salón, donde mi marido, Javier, hablaba con sus tíos. Su robusta figura con una camisa nueva y su sonrisa amable todavía hacían que mi corazón latiera con la misma fuerza que cuando lo conocí. Siempre había pensado que, mientras él estuviera aquí, mientras esta familia estuviera en paz, todo mi sufrimiento y paciencia valdrían la pena. Hasta esta noche, durante los últimos 5 años, me había estado engañando a mí misma. La cena de Nochebuena, al menos en apariencia, se desarrolló en un ambiente cordial. Doña Carmen, mi suegra, una mujer de carácter afilado y autoritario que consideraba sus palabras la ley de la casa, parecía hoy más amable de lo habitual. Me sirvió un trozo de pavo y dijo a todos: «Nuestra Isabel es tan buena y trabajadora. Desde que se convirtió en mi nuera, no saben cuánto trabajo me ha quitado de encima». Solo pude bajar la cabeza y sonreír, una sonrisa programada tras años aprendiendo a complacer a los demás. Sabía que era solo un cumplido vacío. Apenas una semana antes, me había reprendido duramente en público en el mercado por comprar unas verduras ligeramente marchitas, llamándome ciega e inútil, una vergüenza para el apellido familiar. La hermana de mi marido, Laura, era una mujer hermosa pero con una expresión perpetuamente melancólica. A su lado estaba su marido, Marcos, un hombre extrovertido y elocuente que siempre sabía cómo complacer a mi suegra. Era el yerno ideal que doña Carmen siempre elogiaba en comparación con Javier, a quien consideraba demasiado blando y poco ambicioso. Todo habría seguido fluyendo dentro de esa falsa paz si no fuera por el sonido de una notificación de WhatsApp en mi teléfono. Lo había dejado en la mesa mientras lavaba los platos. El mensaje era de mi jefe, el señor Ramos, un superior de más edad que siempre me ayudaba profesionalmente. Era un saludo navideño normal y educado. «Isabel, te deseo a ti y a tu familia una feliz Navidad y todo lo mejor». Un mensaje completamente inofensivo. Pero ese mensaje fue visto por Javier, y se convirtió en la chispa que encendió la mecha de una tragedia que llevaba mucho tiempo ardiendo en secreto. Javier tomó mi teléfono y su rostro se endureció. La sonrisa amable de antes desapareció, reemplazada por una expresión fría y extraña que nunca había visto. Sin preguntarme una palabra, caminó en silencio hacia el salón, donde todos veían un especial de Navidad. Justo cuando el reloj marcaba las 12, en la sagrada medianoche de Navidad, cuando todos se levantaban para brindar, Javier habló de repente. Su voz rompió la solemnidad de la habitación. Un momento todos. Tengo algo que decir. Todos lo miraron, perplejos. Javier caminó hacia el centro del salón y levantó mi teléfono en alto. «Isabel, ven aquí un momento». Un mal presentimiento hizo que mi corazón se acelerara. Tan pronto como me adelanté, antes de que pudiera preguntar qué pasaba, arrojó el teléfono sobre la mesa de centro. «Explícate. ¿Quién es el cabrón que te envía mensajes a estas horas? ¿Me has estado engañando a mis espaldas?» Toda la casa se quedó helada y yo me quedé sin palabras. Su acusación fue como un jarro de agua helada en pleno invierno. Tartamudeé. «¿De qué estás hablando?» «Es mi jefe. Solo me envió un mensaje de felicitación por Navidad». Pero mi explicación fue demasiado débil frente a su ira ya encendida. Doña Carmen se acercó de inmediato. Su mirada era afilada como un cuchillo, y su voz, cortante, como si hubiera encontrado la oportunidad perfecta para humillarme. ¿Qué clase de jefe envía un mensaje a la esposa de otro en plena Nochebuena? Ya sabía yo por tu cara que no eras de fiar. Eres de esa clase de mujeres que,
estando casadas, se van por ahí con otros. Mi cuñada Laura añadió, con la voz llena de sarcasmo. Madre, no se sorprenda. Es guapa. Es normal que tenga hombres detrás. Pobre mi hermano Javier. Sentí que el mundo daba vueltas. ¿Por qué? ¿Por qué podían acusarme tan descaradamente? Miré a Javier con ojos suplicantes. Cariño, tú conoces mi carácter. Yo no soy así. Pero Javier no me miró. Giró la cabeza y miró fijamente una pared. Y entonces hizo algo que nunca olvidaré. Caminó hacia un rincón del salón. Allí colgaba un viejo cinturón de cuero que, según decían, el abuelo había dejado para disciplinar a sus descendientes. Lo descolgó. El sonido del cuero crujiendo fue espeluznantemente seco. Arrodíllate, dijo con los dientes apretados. Sus ojos estaban inyectados en sangre. Arrodíllate ante nuestros antepasados, ante toda la familia, y confiesa tu pecado. Dime, ¿cuántas veces te has acostado con él? Retrocedí un paso, horrorizada. Todo mi cuerpo temblaba. No, este no es mi marido. Este hombre que está frente a mí no es Javier. No es el hombre que prometió protegerme toda la vida. Es un demonio. Negué con la cabeza y las lágrimas comenzaron a brotar. No he hecho nada malo. Por favor, no hagas esto. ¿Todavía con excusas? Gritó Javier. Blandió el cinturón y el silbido del aire me rasgó los oídos. Nadie de la familia política intervino. Mi suegra estaba de brazos cruzados, con una sonrisa de satisfacción. Los parientes estaban asustados, curiosos, o simplemente me habían convertido en la protagonista de su macabro teatro. Justo antes de que el cinturón cayera, en el momento en que pensé que moriría golpeada y humillada en esta noche de Navidad, todo el amor, toda la paciencia, toda la tenue esperanza de los últimos 5 años se hizo añicos y se convirtió en polvo. Mi corazón ya no dolía. Se había enfriado tanto que se convirtió en un afilado trozo de hielo. Ya no era el cordero esperando el sacrificio. No. Esta noche les iba a demostrar que, cuando se acorrala a una oveja, también puede convertirse en lobo. Ya no retrocedí. Me mantuve erguida y miré a Javier directamente a los ojos. Mi mano se deslizó lentamente hacia el bolsillo de mi abrigo. Allí escondía algo mucho más temible que su cinturón. Una pequeña memoria USB que contenía una verdad capaz de quemar todo el falso honor de esta familia. Y mientras caminaba hacia el televisor, supe que era yo quien iba a darle la vuelta a esta partida. Si esta historia ha despertado tu empatía y curiosidad, no olvides darle a me gusta. Y cuando la primera imagen apareció en la pantalla, supe que esta noche de Navidad no solo sería de fuegos artificiales, sino también la noche en que una familia respetable se derrumbaría en la deshonra. ¿Qué pasó en los minutos siguientes? Todos en la habitación contuvieron la respiración con cada uno de mis pasos. El cinturón en la mano de Javier se detuvo en el aire, congelado como una fea estatua, un símbolo de violencia y crueldad. Todas las miradas, antes llenas de sorpresa, desprecio y un morboso placer, se centraron ahora en mí, una pequeña figura que nadaba a contracorriente de una inundación que amenazaba con tragarme. Quizás pensaron que me había vuelto loca. Una mujer acusada de adulterio por su marido en Nochebuena, rodeada por toda la familia, en lugar de arrodillarse, llorar y suplicar, caminaba con calma hacia el televisor. Doña Carmen torció ligeramente los labios. Una sonrisa de desdén se dibujó claramente en su rostro bien maquillado. ¿Qué nuevo truco vas a hacer ahora? ¿Para quién es este teatro? ¿O vas a poner un video de una canción triste para pedir compasión? Su voz burlona rompió el tenso silencio y resonó en la habitación. Mi cuñado Marcos, siempre fingiendo ser el yerno modélico, también soltó un suspiro hipócrita. Cuñada, si has hecho algo malo, simplemente admítelo. Lo más importante para una mujer es proteger el honor de la familia política. Si haces esto más grande, solo te perjudicarás a ti misma. Sus palabras, en apariencia un consejo sincero, eran en realidad otra cuchilla que echaba sal en mi herida, confirmando implícitamente que yo era la culpable y debía soportar esta humillación en silencio. No respondí. Mi mano no tembló en absoluto al insertar la memoria USB en el puerto lateral del gran televisor. Llevaba mucho tiempo preparándome para este momento. No con astucia, sino con lágrimas y humillación. El mando a distancia estaba sobre la mesa. Lo cogí y pasé suavemente los dedos por los botones. La luz de la pantalla iluminó mi rostro. Supongo que en ese momento mi aspecto era aterradoramente tranquilo. Había sido una actriz torpe durante demasiado tiempo en la obra de teatro llamada Familia Feliz. Había memorizado el papel de la nuera sensata, la esposa competente, la persona que sabía cuál era su lugar. Interpreté ese papel tan perfectamente que casi me olvidé de quién era yo, de que también tenía sentimientos, sentía dolor y tenía dignidad.
Pero esta noche, ese papel había terminado. La directora de esta obra era yo, y todos ellos, uno por uno, tendrían que interpretar sus verdaderos papeles, sin máscaras. Giré la cabeza y recorrí la habitación con la mirada. Mis ojos se detuvieron en el hombre que una vez amé más que a mi propia vida, Javier. Él seguía allí, y el cinturón en su mano temblaba ligeramente. La ira inicial en su rostro ahora se mezclaba con un poco de desconcierto y confusión. Probablemente no entendía por qué podía estar tan tranquila, por qué no gritaba o suplicaba como él y su familia esperaban. Isabel, ¿qué estás haciendo? No empeores las cosas. ¿Empeorarlas? Sonreí débilmente. Una sonrisa sin calor, una sonrisa donde la desesperación se había solidificado como una piedra. ¿Crees que puede haber algo peor que esto, cariño? ¿Hay algo peor que ser humillada, acusada falsamente y casi golpeada por tu amado esposo frente a toda la familia en Nochebuena? Dime, ¿hay algo peor que esto? Mi voz no era alta, pero cada palabra atravesaba el silencio de la habitación como una aguja, atravesando su cobardía. Le miré fijamente a los ojos, tratando de encontrar algún rastro del antiguo Javier, del hombre que prometió protegerme. Pero todo lo que vi fue vacío y miedo. Javier bajó la cabeza. No pudo responder porque sabía que yo tenía razón. Al ver a su hijo acorralado, mi suegra gritó bruscamente. Su voz rasgó mis tímpanos como una cuchilla de afeitar. ¿Qué razón vas a tener tú? Has manchado el honor de esta familia con tu adulterio, así que es normal que te peguen. Javier, pégale de una vez, hijo. Arréglala a golpes, a esa descarada. Apremiaba, como si quisiera verme torturada de inmediato, como si mi dolor fuera su placer. Pero era demasiado tarde. Sus palabras ahora solo servían para hacer más dramática la obra que estaba a punto de proyectar. Sin decir más, me di la vuelta. Mi dedo presionó suavemente el botón de reproducción y la pantalla del televisor se iluminó. Pero lo que apareció no fue un videoclip triste ni una imagen para pedir compasión. Lo que se reveló, con la nítida calidad Full HD del caro televisor, fue un escenario familiar. El salón de esta misma casa. Se veía el sofá de cuero brillante y el gran cuadro de una escena de casa del que mi suegra siempre se enorgullecía. Y los dos protagonistas estaban representando una obra 1000 veces más repugnante que la falsa acusación que acababan de lanzarme. La mujer en el video llevaba el pelo recogido en un moño alto, y tenía una figura familiar. No era otra que mi suegra, doña Carmen, y el hombre que la abrazaba, acariciando sin cesar su espalda, era mi cuñado Marcos, el marido de la hermana de Javier. Esa escena, ese acto de afecto vergonzoso y clandestino, se proyectaba vívidamente, sin censura, frente a toda la familia. El sonido de la respiración de la gente pareció detenerse. El ruido de los fuegos artificiales de fuera de repente se sintió incómodo y lejano. El mundo entero pareció reducirse a un silencio sepulcral y a las imágenes crudas y feas que danzaban en la gran pantalla. El cinturón cayó de la mano de Javier al suelo. Un sonido seco y lastimero, un clac, que sonó como si el honor de toda una familia se estuviera haciendo añicos. Toda una familia respetable se vio obligada a presenciar una verdad increíble. Pero, ¿cómo conseguí yo este video aterrador? ¿Y cuál fue la reacción de cada miembro de la familia política cuando sus verdaderos rostros fueron desenmascarados en la noche de Navidad? Era como si todo el aire hubiera sido succionado de la habitación. El tiempo parecía haberse detenido en el instante en que aparecieron aquellas imágenes repulsivas, revelando una verdad cruda y enfermiza que nadie podría haber imaginado. Los murmullos cesaron, las risas de los niños se apagaron. Solo un silencio pesado y pegajoso envolvía a todos. La tez de cada rostro pasó del asombro y la confusión al más absoluto asco. Los tíos y tías, que siempre se habían enorgullecido de la moral de la familia, ahora estaban sentados, boquiabiertos, con la mirada fija en la pantalla, como si no pudieran creer lo que veían. Doña Carmen, mi suegra, que apenas unos minutos antes predicaba moralidad con arrogancia y gritaba que me golpearan, ahora estaba congelada en su sitio. Sus ojos estaban fijos en su propia imagen en el televisor, su rostro tan blanco como el papel. Ni siquiera su elaborado maquillaje podía ocultar el pánico y la humillación que la invadían. Sus labios se movían, pero no salía ni una sola palabra. Se tambaleó y apenas logró agarrarse al brazo del sofá para mantenerse en pie. Todo su cuerpo temblaba como una hoja. A su lado, mi cuñado Marcos, el hombre que siempre se comportaba de manera tan refinada y cortés, no estaba mucho mejor. Su rostro estaba lívido, y un sudor frío le perlaba la frente. Tartamudeó, con una voz patética y temblorosa: Esto es falso. Es un montaje. Pero sus palabras eran impotentes ante las imágenes vívidas y realistas que se desarrollaban ante sus ojos.
Cualquiera podía ver que no era un montaje, sino la verdad. Una verdad cruda y repugnante. Quizás la más impactada de todos fue mi cuñada Laura. Se quedó inmóvil. Sus ojos, hermosos pero siempre tristes, estaban ahora llenos de pánico y un corazón roto en 1000 pedazos. Miró fijamente al hombre en quien siempre había confiado, el hombre por el que había dedicado su juventud a construir un hogar. Luego miró a su madre, a quien respetaba profundamente. Las dos personas más importantes de su vida la estaban traicionando de la manera más dolorosa y humillante posible. Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas, sin sollozos, solo un silencio desgarrador. Lentamente, giró la cabeza hacia mí. En sus ojos ya no había sarcasmo ni desprecio, sino una mirada compleja e indescriptible. Había resentimiento hacia mí por revelar esta cruel verdad, pero también un atisbo de gratitud por haberla liberado de un engaño. Y mi marido, Javier, se desplomó en la silla más cercana, como si toda la fuerza hubiera abandonado su cuerpo. Miró la pantalla y luego me miró a mí. Sus ojos estaban llenos de una confusión incomprensible. Probablemente no podía creer que su madre, a la que siempre había idolatrado y que lo había incitado a culpar y maltratar a su esposa, estuviera protagonizando el más repugnante de los dramas de infidelidad. La fe y el respeto que le había profesado durante años se habían derrumbado por completo en cuestión de minutos. En medio del espeluznante silencio, la única persona que mantuvo la compostura fui yo. Cogí el mando a distancia y, con calma, pulsé el botón de pausa, congelando en la pantalla el momento más humillante de mi suegra y mi cuñado. Luego me di la vuelta y miré directamente a cada persona en la habitación. Mi voz no era alta, pero resonó clara y firme, como un martillo golpeando sus conciencias. ¿Qué pasa? ¿Están todos muy sorprendidos? Mi respetada suegra, mi apreciado cuñado, ¿les resulta familiar este video? ¿Quieren que ponga algunos más? Todavía tengo muchos. Desde diferentes ángulos, grabaciones de toda una semana, y también tengo el sonido original sin editar. Mis palabras fueron como una segunda bomba que estalló en la habitación. Doña Carmen finalmente reaccionó. Soltó un grito demencial, una mezcla de rabia y miedo extremo. ¡Zorra loca! ¿Te atreves a poner cámaras ocultas en nuestra casa? ¡Maldita seas! Javier, ¿qué haces ahí parado? Destroza ese televisor y mata a esa puta. Se abalanzó sobre mí como una bestia herida, con las manos en alto para arañarme. Pero esta vez, Javier ya no la obedeció. Se quedó sentado, inmóvil, con la mirada perdida en el vacío. Mi cuñado Marcos se apresuró a intervenir, no para proteger a su suegra, sino para arrebatarme la memoria USB que estaba en el televisor. «Dame eso, dámelo», gritó, como si quisiera destruir la evidencia. Pero yo fui más rápida. Saqué la memoria USB y la apreté en la palma de mi mano. ¿Quieren recuperarla? No será fácil, cuñado. Y no lo olviden, he guardado copias del original en varios lugares. Si algo me pasara, o si simplemente me diera la gana, mañana toda la ciudad podría disfrutar de la maravillosa actuación de usted y su suegra. Mi amenaza tuvo un efecto inmediato. Mi cuñado Marcos se detuvo en seco, con el rostro pálido y sin sangre. Sabía que no estaba bromeando. Sabía que su carrera, su reputación, su familia, todo lo que había construido con tanto esfuerzo, estaba en mis manos. Apenas unos minutos antes, toda la familia estaba en la cima del juicio, y ahora había caído al abismo de la humillación. La obra había terminado, pero su tragedia no había hecho más que empezar. Pero, ¿cómo una nuera como yo pudo obtener un video tan trascendental? No fue una coincidencia. Fue el resultado de 5 años de dolor y sospechas que ardieron en secreto durante mi vida de casada. La pregunta más grande en la mente de todos en este momento. La pregunta que podía leer en sus ojos horrorizados era, ¿por qué? ¿Por qué yo? ¿Cómo podía la nuera aparentemente inofensiva, la que siempre inclinaba la cabeza en silencio, tener en sus manos un secreto tan terrible? Probablemente pensaban que era una persona astuta que había estado cavando una trampa y planeando su venganza durante mucho tiempo, esperando el día para atacar. Pero estaban equivocados. Yo no era la cazadora. Solo era la presa que, después de ser perseguida demasiado tiempo, aprendió a defenderse. No fue una verdad que yo busqué. Fue una verdad a la que ellos mismos me obligaron a enfrentarme. Todo comenzó hace aproximadamente 1 año, con pequeñas señales, piezas dispersas de un rompecabezas, que al principio eran tan inimaginables y contrarias a la moral, que ni siquiera yo podía conectar. Comencé a notar algo extraño en la relación entre mi suegra y mi cuñado Marcos. Al principio, pensé que era solo un afecto especial de mi suegra por un yerno competente, ingenioso y que siempre la complacía. Doña Carmen siempre elogiaba a Marcos. Su elocuencia, su forma de manejarse en la vida,
incluso la forma en que elegía la fruta que regalaba. Cada vez que Marcos venía a casa, ella misma bajaba a la cocina para prepararle sus platos favoritos. Esa actitud era marcadamente diferente de la expresión hosca que solía mostrarme a mí y a Javier. Me hacía sentir un poco mal, pero me decía a mí misma que era normal. Mi marido Javier era de carácter apacible, honesto y algo lento, no tan astuto y elocuente como su cuñado. Así que era comprensible que mi suegra quisiera más a su yerno. Trataba de consolarme con esos pensamientos y superar la vaga sensación de incomodidad, pero ese afecto se volvió gradualmente más extraño, cruzando los límites de una relación normal entre suegra y yerno. Empecé a notar las miradas que intercambiaban. Miradas furtivas y significativas, toques que parecían casuales pero que duraban extrañamente mucho tiempo. Una vez, mientras estaba en la cocina, miré casualmente al salón por el resquicio de la puerta. Mi suegra estaba sentada en el sofá, y mi cuñado Marcos estaba en el suelo, con la cabeza apoyada en su regazo. Ella le estaba acariciando el pelo. Era una escena muy íntima, muy alejada de una relación normal entre suegra y yerno. Sentí que algo andaba mal. Se me secó la garganta, pero una vez más me culpé a mí misma por ser demasiado sensible y pensar demasiado. Quizás en algunas familias se expresaba el afecto de una manera tan cercana. Luché por encontrar razones para defenderlos y tranquilizarme. Mis sospechas se confirmaron de verdad cuando mi cuñada Laura se fue de viaje de negocios a Barcelona por una semana. Durante esa semana, mi cuñado Marcos vino a cenar a nuestra casa casi todos los días. La excusa era que se sentía solo en casa y le gustaba comer con su suegra. Mi suegra no podía ocultar su alegría. Cocinaba banquetes y lo cuidaba con más esmero que a su propio hijo. Todas las noches hablaban en el salón hasta muy tarde. Sus carcajadas llegaban hasta mi dormitorio. Una noche, bajé a la cocina a por agua porque tenía sed. Era medianoche, y me quedé helada al ver que la puerta de la habitación de mi suegra estaba ligeramente entreabierta. Y dentro, vislumbré las sombras de 2 personas. En ese momento, sentí que mi corazón se detenía. Regresé corriendo a mi habitación, con la mente llena de horror y repugnancia. ¿Debería decírselo a Javier? Pero sabía que Javier nunca me creería. Pensaría que estaba inventando historias por celos para hacerle daño a su madre. Diría de nuevo que pensaba demasiado, que era demasiado sensible. El clímax de mis sospechas llegó el día del cumpleaños de mi suegra. Javier y yo le preparamos un costoso pañuelo de seda como regalo, pero cuando se lo dimos, lo aceptó con indiferencia. Nos dio las gracias de forma protocolaria y lo dejó a un lado. Cuando fue el turno de mi cuñado Marcos, él le regaló una pulsera de jade. Doña Carmen estaba tan feliz que lo abrazó, se puso la pulsera en la muñeca y la estuvo acariciando toda la noche. Esa noche, después de que todos los invitados se fueran, pasé casualmente por la habitación de mi suegra. La puerta no estaba completamente cerrada. La oí hablar por teléfono con alguien. Su voz era increíblemente coqueta y dulce. Gracias por el regalo. Me encanta. Ojalá estuvieras aquí esta noche. Me quedé paralizada. Esa voz era claramente la de alguien que hablaba con un hombre. Pero, ¿quién era ese hombre? No podía ser. Un pensamiento terrible me cruzó la mente, y se me puso la piel de gallina. Desde ese momento, supe que no podía seguir en silencio. No lo hacía por venganza. Necesitaba la verdad. Una explicación para todo lo que estaba sucediendo en esa casa. Necesitaba un amuleto para protegerme de estas personas hipócritas y peligrosas. Y fue entonces cuando la idea de instalar una cámara oculta en el salón comenzó a germinar en mi mente. Fue una decisión arriesgada, pero sabía que era la única manera de desenmascarar sus verdaderos rostros. Decidir instalar la cámara oculta no fue fácil. En ese momento, mi mente era un torbellino de emociones. Estaba el miedo a lo que podría pasar si me descubrían. Seguramente no me dejarían en paz. Mi suegra, con su carácter duro y autoritario, sería capaz de cualquier cosa para silenciarme. Estaba la repugnancia de tener que investigar y presenciar por mí misma los sucios asuntos que ocurrían bajo el mismo techo en el que vivía. Y también había una pizca de culpa por tener que recurrir a un método no del todo honorable, invadiendo la privacidad de otros. Pero todas esas dudas se disiparon rápidamente. Recordé la mirada indiferente e insensible de mi marido Javier cada vez que intentaba desahogarme por las injusticias que sufría. Cada vez que mi suegra me insultaba sin motivo, él guardaba silencio o, peor aún, me aconsejaba que aguantara para mantener la paz en la casa. Recordé la imagen de mi suegra lanzándome insultos, tratándome como a una sirvienta sin sueldo, y la imagen de mi cuñado, con su sonrisa hipócrita y sus palabras astutas que siempre escondían un cálculo. Todo eso eliminó cualquier vacilación en mí. Sabía que si no me salvaba a mí misma, nadie lo haría. En esta partida,
No tenía más aliados que yo misma. Pasé varias noches buscando en Internet, investigando meticulosamente los tipos de cámaras ocultas. Necesitaba elegir una que no fuera visible pero que tuviera buena calidad de imagen. Finalmente, elegí un tipo del tamaño de un botón que podía camuflarse como un gancho para la ropa. Tenía calidad Full HD, un micrófono de grabación nítido y, lo más importante, conexión Wi-Fi, lo que me permitía ver en tiempo real desde mi teléfono en cualquier lugar. Usé el poco dinero que había ahorrado de mis fondos de emergencia, un dinero que había guardado sin que Javier lo supiera para imprevistos. Se suponía que ese dinero era para mis padres, que vivían en el campo, pero ahora tenía que usarlo para protegerme. La instalación también fue un problema. Tenía que elegir un momento en que toda la familia estuviera fuera de casa. Afortunadamente, ese fin de semana, la familia política fue al pueblo para asistir al funeral de un pariente lejano. Para mí, fue la oportunidad de oro. El sábado, estuve todo el día sola en casa, con el corazón en un puño. Decidí instalarla en un rincón alto del salón, camuflada como un clavo para colgar un cuadro de un paisaje. Desde esa posición, podía ver todo el espacio del salón, especialmente la zona del sofá donde mi suegra y mi cuñado solían sentarse a hablar. Luché con ello toda la tarde, temblando, con el corazón latiendo con fuerza. Cada vez que oía un ruido extraño fuera, cada vez que pasaba una moto me sobresaltaba, temiendo que alguien regresara de repente. Finalmente, después de mucho esfuerzo, terminé la instalación. Encendí mi teléfono y lo conecté a la cámara. La imagen era muy clara y el sonido era decente. Solté un suspiro de alivio, pero una pesada sensación de ansiedad se instaló en un rincón de mi corazón. Había puesto un pie en un mundo que nunca quise conocer. Durante los primeros días, la cámara no captó nada inusual. Toda la vida en la casa transcurría como de costumbre. Mi suegra seguía siendo dura conmigo. Javier seguía siendo indiferente. Y mi cuñado pasaba de vez en cuando, todavía fingiendo ser el yerno ejemplar delante de todos. Por un momento, pensé que quizás realmente estaba siendo paranoica. Quizás todo era producto de mi imaginación. Quizás la escena que vi en la habitación de mi suegra esa noche fue solo una ilusión. Pero un miércoles por la tarde, mientras estaba en la oficina, mi teléfono vibró con una notificación. La cámara había detectado movimiento en el salón. Abrí rápidamente la aplicación para comprobar. Sentí que se me paraba el corazón. En la pantalla estaban mi suegra y mi cuñado Marcos sentados en el sofá. Al principio hablaban con normalidad, pero pronto mi cuñado Marcos comenzó a comportarse de manera íntima. Le rodeó la cintura a mi suegra y le susurró algo al oído. Mi suegra no se resistió en absoluto. Al contrario, apoyó la cabeza en su hombro con una sonrisa de satisfacción. Sentí náuseas y no pude seguir mirando. Apagué el teléfono, corrí al baño y vomité violentamente. La verdad era mucho más repugnante de lo que había imaginado. Pero eso no fue todo. En los días siguientes, la cámara grabó innumerables escenas aún más terribles. Se abrazaban y se besaban en el mismo sofá donde toda la familia solía sentarse a ver la televisión. Se decían palabras y se hacían gestos cariñosos que solo los amantes harían. Y el clímax fue una tarde en que ni Javier ni Laura estaban en casa. Tuvieron relaciones sexuales sin reparos en el salón. Tuve que presenciar todo aquello a través de la pantalla de mi teléfono, sola, en silencio y con un terror absoluto. Guardé todos esos videos, hice varias copias y las almacené en un lugar seguro. Sabía que esta era mi arma, mi única salida de este infierno, pero aún no actué. Esperé. Esperé la oportunidad, el momento en que la última gota colmara el vaso. No quería ser yo quien iniciara la guerra. Quería que ellos mismos, encendieran el fuego de su propio colapso. Y en esa noche de Navidad, cuando Javier levantó el cinturón y mi suegra me acusó a gritos, supe que mi momento había llegado. Ahora que la verdad había sido revelada, el salón ya no era un lugar de reunión cálido y armonioso. Se había convertido en un tribunal donde cada uno debía enfrentarse al juicio de su conciencia, y yo, de acusada, me había convertido, sin quererlo, en la jueza. La pantalla del televisor seguía congelada en el momento más humillante. El silencio en el salón era ahora más aterrador que un grito. Era como la calma antes del diluvio, donde todos sabían que un terrible colapso era inminente, pero nadie podía detenerlo. Fue mi suegra, doña Carmen, la primera en romper el silencio. Pero no con palabras, sino con un acto de locura. La humillación y el miedo la habían convertido en una bestia irracional. Se tambaleó, cogió un costoso jarrón de porcelana de la mesa y se dispuso a lanzarlo contra el televisor, como si al hacerlo pudiera borrar la prueba de su pecado. Yo lo voy a destrozar. Te voy a matar, zorra. Pero antes de que pudiera actuar, una mano agarró firmemente su muñeca. Era mi cuñada Laura.
Era la primera vez en los 5 años que llevaba casada que la veía actuar con tanta determinación. La mujer sumisa, que vivía bajo el caparazón de la esposa y madre perfecta, ya no existía. «Basta, madre. ¿Hasta cuándo va a ser el ridículo delante de todo el mundo?» Su voz temblaba, pero estaba llena de rabia. Las lágrimas seguían corriendo por sus mejillas, pero en sus ojos no solo había dolor, sino también odio. Se volvió hacia el hombre que estaba a su lado, rígido como una estatua, su marido, a quien había amado y en quien había confiado ciegamente. «Tú, Jimmy, ¿cómo ha pasado esto? Tú y mi madre. Vosotros dos». El dolor le ahogaba la garganta y no pudo terminar la frase. Era una pregunta que probablemente nunca en su vida hubiera querido pronunciar. Mi cuñado Marcos pareció despertar de un sueño. Se arrodilló apresuradamente ante Laura, agarrándole las piernas y comenzando a llorar patéticamente. Otro acto de su teatro había comenzado. «Laura, lo siento mucho. Yo fui forzado por tu madre. Todo es culpa suya. Ella me sedujo. Yo solo soy una víctima». Sus palabras, tan cobardes y desvergonzadas, dejaron a todos atónitos. Ni siquiera yo, que lo conocía como un hombre refinado y cortés, podría haber imaginado que fuera capaz de decir algo tan vil. Para salvarse, estaba dispuesto a echar toda la culpa a su suegra y amante. Trataba de presentarse como una pobre víctima, un hombre débil que no pudo resistir la seducción de una mujer mayor. Al oír esto, doña Carmen comenzó a reír como una loca. Su risa, demencial y lastimera, resonó en la habitación. «¿Una víctima? ¿Tú, una víctima? Maldito seas. Fuiste tú, una y otra vez, quien vino a buscarme, seduciéndome con tus dulces palabras. Fuiste tú quien dijo que tu esposa era siempre deprimente y aburrida, que solo te sentías como un hombre de verdad cuando estabas conmigo. ¿Y ahora intentas echarme toda la culpa a mí?», gritó, señalando directamente a la cara de mi cuñado Marcos. La pelea entre los dos pecadores convirtió el salón en un mercado. Se insultaron, se humillaron, y revelaron los secretos más sucios frente a todos los parientes. Resultó que su relación no era un simple romance, también había promesas y cálculos de por medio. Resultó que mi cuñado Marcos había utilizado a su suegra para obtener favores en su trabajo, y doña Carmen había encontrado en su yerno la satisfacción que su difunto esposo nunca le dio. El drama incestuoso se había convertido ahora en una farsa de acusaciones mutuas. En medio del caos, mi marido Javier finalmente reaccionó. Se levantó y caminó hacia su madre. Pero no dijo nada, simplemente la miró, con una mirada extraña y vacía. La mirada de un hijo que había perdido por completo la fe en la madre que una vez idolatró. Luego se volvió hacia mí. Su mirada era compleja, una mezcla de vergüenza, arrepentimiento y algo que parecía una súplica. Abrió la boca. Su voz era ronca. «Isabel, yo». Pero no le dejé terminar. Estaba demasiado cansada de disculpas tardías y arrepentimientos hipócritas. Lo corté fríamente. ¿Qué va a decir? ¿Pedirme perdón? ¿O decir que no sabía nada? Javier, no se engañe. Usted es su hijo, vivía en esta casa. ¿De verdad no notó nada extraño? O quizás lo sabía, pero eligió el silencio. Porque es un cobarde sin valor para enfrentarse a la verdad. Mis palabras fueron como la última cuchilla en su corazón sangrante. Javier se tambaleó. No pudo decir nada más. Se dio cuenta de que yo lo había visto todo. Su silencio, su indiferencia, no eran descuido, eran complicidad. La pelea continuó con más furia. Los parientes, que antes eran espectadores, ahora comenzaron a murmurar. «Dios mío, no puedo creerlo. ¡Qué escándalo! Es la vergüenza de la familia. ¿Cómo vamos a mirar a la gente a la cara ahora? Pobre Isabel, ¿cuánto debe haber sufrido estos 5 años?» El péndulo de la opinión pública se había inclinado completamente hacia mí. Ya no me miraban con desprecio, sino con compasión e incluso un poco de respeto. Ya no estaba sola. El tribunal familiar estaba llegando a su fin, pero el juicio de la sociedad apenas comenzaba. Y en esta tormenta habría personas que pagarían un precio muy alto por los pecados que habían cometido. La acalorada discusión entre mi suegra y mi cuñado solo se detuvo cuando el tío abuelo, el pariente de más edad y con más autoridad, no pudo soportarlo más y golpeó la mesa con fuerza. «Basta ya. Callaos todos. Convertir la casa en este lodazal en Nochebuena, delante de la memoria de los antepasados. ¡Qué vergüenza!». Su grito autoritario silenció todo por un momento. Doña Carmen y mi cuñado Marcos dejaron de insultarse, pero aún se miraban con ojos que echaban chispas. El odio por el que los había traicionado era ahora mayor que la humillación. La habitación volvió a sumirse en un silencio asfixiante, solo roto por la respiración agitada y los sollozos de Laura.
El tío abuelo era el hermano del padre de mi marido, un hombre estricto, moralista y respetado por todos. Siempre había sido él quien mediaba en los asuntos familiares grandes y pequeños. El tío abuelo se volvió hacia mí. En su mirada ya no había escrutinio, sino una mezcla de disculpa y un poco de culpa. Isabel, hija, no tengo palabras para esto. En nombre de la familia te pido perdón. Has sufrido demasiadas injusticias. Asentí levemente sin decir nada. Esa disculpa, aunque tardía, me dio un pequeño consuelo. Demostraba que en esta familia todavía había alguien que sabía distinguir el bien del mal, que no era solo yo quien había visto su corrupción e hipocresía. El tío abuelo se volvió de nuevo hacia Javier, con voz severa. ¿Y tú, Javier? Como marido y cabeza de familia, ¿cómo has permitido que ocurriera algo tan terrible? En lugar de proteger a tu esposa, actuaste de forma imprudente y violenta, casi cometiendo un grave pecado. ¿Aún te consideras un hombre? ¿Crees que tu difunto padre podría descansar en paz si supiera esto? Cada una de sus palabras fue un látigo invisible que azotó la conciencia de Javier. Él hundió la cabeza, con los hombros temblando. No pudo refutar ni una sola palabra. Todo lo que el tío abuelo decía era verdad. Era un marido fracasado, un mal hijo y un cobarde. Tras un momento de silencio, el tío abuelo, en un último intento por arreglar la situación, tomó una decisión. Bueno, llegados a este punto, no podemos ocultarlo más. Resolvámoslo discretamente en casa para no convertirnos en el hazmerreír de la gente. El asunto de Carmen y Marcos será castigado como es debido por la familia más adelante. Y en cuanto a vuestro matrimonio, Javier, debes disculparte formalmente con Isabel y tratarla bien de ahora en adelante. No debes permitir que vuelva a sufrir ninguna injusticia. Las palabras del tío abuelo fueron como una sentencia final, un esfuerzo por salvar el honor que le quedaba a la familia. Todos pensaron que era una solución razonable. Esperaban que yo aceptara esa disculpa, continuara con este matrimonio y que todo se enterrara en silencio, como tantas otras injusticias que suelen sufrir las nueras. Pero se equivocaron de nuevo, y mucho. Había guardado silencio durante 5 años. Había aguantado hasta el límite. Si me había levantado esta noche, no era para recibir una disculpa ni para continuar con un matrimonio ya podrido. Era para recuperar mi propia libertad y dignidad. Respiré hondo y miré directamente al tío abuelo. Mi voz era tranquila pero firme. Tío, le agradezco sus amables palabras. Pero no puedo aceptar esta solución. Un nuevo murmullo de asombro llenó la habitación. Nadie podía creer que me atreviera a contradecir la decisión de un mayor. Esto ya no es un problema familiar. Ha superado los límites del matrimonio. Ha superado los límites de la moralidad humana. No puedo seguir viviendo en un ambiente de mentiras, engaños y perversión. Yo quiero el divorcio. La palabra divorcio salió de mi boca, dicha a la ligera, pero con el poder destructivo de una bomba. Javier levantó la cabeza de golpe, con los ojos llenos de incredulidad. Isabel, ¿qué estás diciendo? No, por favor. He sido un idiota. Lo arreglaré. ¿No puedes darme otra oportunidad? Corrió hacia mí, intentando cogerme la mano, pero retrocedí un paso. ¿Oportunidad? ¿Cuántas oportunidades te he dado en estos 5 años? ¿Alguna vez te pusiste realmente de mi lado? ¿O siempre te escondiste detrás de tu madre, viendo cómo me maltrataban, cómo me humillaban, sin defenderme nunca? Javier, mi amor por ti ya está muerto. Murió en el preciso instante en que levantaste ese cinturón para pegarme. Mi amor no era algo que se pudiera desechar y recoger de nuevo. Había sido pisoteado por él y su familia hasta que no quedó nada. Me volví hacia todos en la habitación, hacia esos rostros atónitos y conmocionados, y dije, y que lo sepan todos, este video no lo voy a borrar. Se lo enviaré a mi abogado. Si en el futuro alguien de esta familia se atreve a interferir en mi vida, no dudaré en hacer público este video para que todo el mundo lo vea. Mi declaración, firme e inquebrantable, puso fin oficial a todo. Ya no era un peón en sus manos. Era yo quien controlaba el tablero. Había elegido mi propio camino, un camino libre de sus sombras. Pero, ¿me dejarían ir tan fácilmente? ¿Y terminaría sin problemas mi lucha por recuperar la libertad? Mi declaración de divorcio y la amenaza de hacer público el video pusieron a la familia en un aprieto. No podían obligarme a quedarme. Sabían que ya no era la oveja mansa de antes. El fuego dentro de mí ya se había encendido y quemaría a cualquiera que intentara apagarlo. Pero tampoco podían dejarme ir fácilmente, porque si ese terrible secreto salía a la luz, destruiría por completo el honor familiar que valoraban más que sus propias vidas. Esa noche de Navidad terminó en un ambiente pesado y sombrío, sin rastro de espíritu festivo.
Los parientes se marcharon apresuradamente, murmurando, lanzándome miradas que mezclaban compasión y curiosidad. Me había convertido en el centro de una tragedia familiar, y esta historia seguramente estaría en boca de todos durante mucho tiempo. Hice las maletas esa misma noche. No tenía mucho, solo algo de ropa y objetos personales. Había vivido 5 años en esa casa, pero sentía que muy pocas cosas me pertenecían de verdad. Todo en la casa, desde los muebles hasta los pequeños adornos, había sido comprado por mi suegra, y ella siempre se encargaba de recordármelo para reafirmar su poder. Cuando salía por la puerta arrastrando la maleta, Javier me bloqueó el paso. Ya no tenía el aspecto agresivo y violento de antes, sino uno patético y desolado. Sus ojos estaban rojos e hinchados. Isabel, no te vayas. Sé que no tengo derecho a detenerte, pero al menos dame un poco de tiempo. ¿No podemos hablar de nuevo? Lo miré con ojos vacíos de emoción. Mi corazón estaba completamente helado. No hay nada más que hablar, Javier. Todo está muy claro. Apártate. Pero Javier no se movió. Se arrodilló, se aferró a mis piernas y lloró como un niño. Por favor, Isabel, no puedo vivir sin ti. Eres mi todo. Si te vas, ¿qué será de mí? Sentí una mezcla de incredulidad y un ligero asco. ¿Su todo? Si yo era su todo, ¿por qué nunca me protegió? Si yo era su todo, ¿por qué quiso golpearme con un cinturón por un simple mensaje de felicitación? Si yo era su todo, ¿por qué me dejó enfrentar sola la crueldad de su madre durante 5 años? Aparté sus manos y dije con frialdad, no es que no puedas vivir sin mí, es que simplemente tienes miedo. Miedo de que la verdad salga a la luz, de perder la cara, de tener que enfrentar las consecuencias de lo que ha hecho tu familia. Tú no me amas, Javier, solo te amas a ti mismo. Dicho esto, lo aparté con firmeza y salí de esa casa arrastrando mi maleta, sin mirar atrás ni una sola vez. Sus súplicas llorosas me siguieron, pero no pudieron conmover mi corazón, que ya se había convertido en piedra. Cogí un taxi y me quedé temporalmente en casa de una buena amiga. No quería ir directamente a casa de mis padres para no preocuparlos. Necesitaba tiempo para calmarme y aclarar mis ideas. A la mañana siguiente contacté con un bufete de abogados. Les expliqué toda mi historia y presenté el video como prueba. La abogada, una mujer de mediana edad con mucha experiencia, me dijo después de ver el video que este era uno de los casos más raros y complejos que había llevado. Me prometió que tramitaría mi divorcio rápidamente y garantizaría mis derechos al máximo. Mientras tanto, en la casa de mis suegros se libraba otra guerra. Según me contó una amiga vecina, después de mi partida, mi suegra y mi cuñado continuaron culpándose mutuamente. Mi cuñada Laura, después de llorar toda la noche hasta quedarse sin lágrimas, decidió separarse. Hizo las maletas, se llevó a su hijo pequeño y se mudó a casa de una amiga, no queriendo vivir bajo el mismo techo que un marido infiel y una madre depravada. Mi cuñado Marcos, abandonado por su esposa y repudiado por su familia política, se convirtió en un desastre. Vivía borracho todos los días, sin ganas de trabajar. Y doña Carmen, después de perder la confianza de su nuera, su yerno y su propia hija, se derrumbó por completo. Ya no se atrevía a salir de casa, sin valor para enfrentarse a los cotilleos de los vecinos. Se encerraba en su habitación todo el día, llorando y lamentándose. La imponente villa de 3 plantas se había convertido en un lugar frío y sombrío, sin vida. Mi exmarido Javier tuvo que cargar con todo. Tuvo que cuidar de su madre destrozada, enfrentarse a mi demanda de divorcio y soportar el desprecio de parientes y vecinos. Me llamó y me envió mensajes varias veces, suplicándome que volviera, pero no respondía a ninguno. Bloqueé su número. No quería oír más mentiras. Estaban pagando por sus pecados. Pero, ¿era eso todo? Una familia construida sobre la hipocresía y la mentira, una vez que comienza a derrumbarse, no puede detenerse. Durante los días siguientes, viví en la tranquilidad que tanto había anhelado. Leí libros, escuché música y paseé por el parque. Aprendí a cuidarme, a quererme a mí misma. Me di cuenta de que durante los últimos 5 años había vivido demasiado para los demás, sacrificándome en nombre de la familia, que en realidad no era más que una jaula dorada que me aprisionaba con prejuicios y reglas absurdas. Ahora, fuera de esa jaula, sentía lo que era la verdadera libertad, lo que era respirar el aire puro de la vida. Mi divorcio se resolvió con bastante facilidad. Con pruebas irrefutables, especialmente el video, mi antigua familia política no se atrevió a crear problemas. Tenían miedo de que cumpliera mi amenaza y lo hiciera todo público. El tribunal, tras revisar la documentación, dictó sentencia rápidamente. Obtuve el derecho a divorciarme y a recibir la mitad de los bienes gananciales durante el matrimonio, lo que incluía ahorros y algunos otros activos. Además, Javier tuvo que pagarme una pensión compensatoria para ayudarme a estabilizar mi vida tras el divorcio.
La sentencia fue totalmente justa y razonable. Javier no apeló. Probablemente sabía que cualquier súplica era inútil. El día en el tribunal, no nos miramos. Nuestro matrimonio terminó así, de forma abrupta y fría, sin despedidas, sin remordimientos. Después del divorcio, decidí empezar una nueva vida con el dinero que me correspondía. No quería volver al pueblo y ser una carga para mis padres. Quería valerme por mí misma, reconstruir mi vida. Alquilé un pequeño y bonito apartamento en la ciudad y lo decoré yo misma a mi gusto, con colores vivos y cálidos. Encontré un nuevo trabajo en una empresa de comunicación, algo que realmente me gustaba y donde podía desarrollar mis habilidades. Mi vida comenzó a estabilizarse gradualmente. Hice nuevos amigos, establecí nuevas relaciones. Ya no era la Isabel sumisa y paciente del pasado. Era una mujer independiente, autosuficiente y feliz. Aprendí a sonreír de nuevo, una sonrisa sincera que venía del corazón. Mientras tanto, la tragedia de mi antigua familia política no había terminado. El escándalo incestuoso, a pesar de los intentos por ocultarlo, finalmente salió a la luz. Es imposible ocultar un punzón en un saco. Los parientes que estuvieron presentes esa noche de Navidad, a pesar de que se les pidió discreción, no pudieron guardar en secreto una historia tan impactante. Se lo contaron a uno, y ese a otro. En poco tiempo, todo el vecindario, y luego toda la ciudad, se enteró. El honor de la familia, que tanto valoraban, quedó completamente destrozado. Mi excuñado Marcos, después de un tiempo de vivir borracho y disoluto, fue despedido de su empresa. Ninguna compañía quería contratar a alguien con semejante escándalo. Habiendo perdido su trabajo, su familia y su honor, no pudo soportar el golpe. Se refugió en el alcohol hasta que, una noche, conduciendo ebrio, tuvo un accidente y atropelló a un peatón. Ese accidente lo llevó a la cárcel, y así terminó la vida de un hombre que una vez fue considerado exitoso y ejemplar. Mi excuñada Laura tuvo una vida bastante difícil después de la separación. Tuvo que criar a su hijo sola, luchando contra los prejuicios del mundo, pero quizás para ella fue una liberación. Ya no tenía que vivir bajo la opresión hipócrita de su familia. Encontró un trabajo en una tienda online que, aunque era duro, le alcanzaba para vivir. A veces me enviaba mensajes para saber cómo estaba. En esos mensajes ya no había el sarcasmo ni el desprecio de antes, sino empatía y un poco de gratitud. Dijo que la había ayudado a darse cuenta de la verdadera cara de las personas en las que confiaba. Y doña Carmen, después de tantos traumas, cayó en una depresión severa. Perdió su agudeza mental de antes. Siempre murmuraba para sí misma y decía cosas sin sentido. Javier tuvo que ingresarla en un hospital psiquiátrico para que recibiera tratamiento. La imponente villa de 3 plantas se convirtió en un lugar desolado y frío. Javier vivía allí solo, en soledad. Tuvo que vender parte de la casa para pagar el tratamiento de su madre y la indemnización a la víctima del accidente de su excuñado. Su vida se convirtió en una sucesión de días sombríos sin salida. Cada uno recibió el final que merecía por sus actos. Pero la historia aún no había terminado. Todavía quedaba una persona, la que me causó el mayor dolor, que aún no había recibido su juicio final. Me refiero a mi exmarido, Javier. Aunque tuvo que cargar con la soledad, el remordimiento y el peso de una familia destrozada, sentí que no era un castigo suficiente por lo que me había hecho. No fue el autor intelectual de la trama perversa, pero su cobardía e indiferencia fueron el terreno fértil que permitió que toda esa maldad creciera. Si desde el principio me hubiera protegido, si me hubiera escuchado, si hubiera confiado en mí, la tragedia quizás no habría ocurrido. Podría haber detenido la relación inapropiada de su madre y su cuñado. Podría haberme dado un verdadero hogar. Pero no lo hizo. Eligió el silencio, la indiferencia, y sacrificarme por su falsa paz. Ya no lo odiaba. Cuando el amor muere, el odio pierde su sentido. Rumiar el odio solo agotaría mi alma, pero quería que entendiera de verdad el dolor por el que había pasado. Quería que probara lo que se siente cuando todo el mundo te da la espalda, cuando la persona que más quieres te traiciona. Quería que se enfrentara a su propia naturaleza cobarde y sintiera el remordimiento por un error imperdonable. Y sabía que había una manera de hacerlo. No con violencia ni con una venganza ruidosa, sino con un golpe psicológico profundo y doloroso. Todavía tenía una copia de ese terrible video. Había pensado que nunca más la usaría, que sería un secreto enterrado para siempre. Pero ahora tenía otra idea. No lo haría público para todo el mundo. Eso me convertiría en alguien como ellos, alguien que satisface la curiosidad del público revelando las historias sucias de otros. Se lo enviaría a una sola persona. Una persona que sabía que podría asestarle un golpe mortal a Javier. Un golpe más doloroso que perder la cara, el dinero o ser despreciado por el mundo.
Esa persona era el padre de Javier, el señor García, que había fallecido 10 años atrás. Suena a locura. ¿Cómo se le puede enviar algo a un muerto? Pero yo sabía que había una manera de hacerle llegar ese video, una manera de hacer que su voz, sus enseñanzas, resonaran de nuevo en la mente de Javier. Mi suegro, en vida, fue un hombre muy estricto y patriarcal. Era un maestro jubilado y siempre consideró el honor de la familia y la moral humana como lo más importante. Le enseñó mucho a Javier sobre los deberes de un marido, sobre la responsabilidad de un hombre. Y yo sabía que tenía un amigo íntimo, un amigo con el que compartía todos sus secretos. Era el señor Pérez, un vecino de mi antigua familia política, también maestro, que se había mudado a otro lugar después de la muerte de mi suegro. Eran almas gemelas que tomaban té juntos, jugaban al ajedrez y discutían sobre los asuntos del mundo. Me costó bastante tiempo contactar con el señor Pérez. Finalmente, a través de un antiguo conocido, conseguí su número de teléfono. Lo llamé y me presenté como la exnuera del señor García. Le conté toda la historia, sin ocultar ningún detalle. Al principio, el señor Pérez no me creyó. No podía creer que algo tan terrible pudiera haber sucedido en la familia de su amigo, a quien respetaba profundamente. Todavía recordaba vívidamente la imagen de doña Carmen como una esposa y nuera sensata, y de Javier como un hijo bueno y dócil. Pero cuando le envié el video para que lo viera, se quedó sin palabras. Sus ojos se enrojecieron y sus manos temblaron. Dijo: si mi amigo estuviera vivo, seguramente no habría soportado este golpe. Seguramente habría roto relaciones tanto con su esposa como con su hijo. Lo habría considerado la mayor deshonra de su vida. Le pedí un favor al señor Pérez. Le pedí que le enviara este video a Javier. Pero no por correo electrónico o mensaje de texto. Quería que se lo mostrara en persona el día del aniversario de la muerte de mi suegro. Quería que Javier, en el día en que honraba la memoria de su padre fallecido, se enfrentara a la verdad más humillante de su familia. Quería que sintiera remordimiento ante el altar de su padre por lo que había hecho y por lo que había permitido que sucediera. Quería que las enseñanzas de su padre, a quien siempre había respetado, se convirtieran en la sentencia que lo juzgara. Fue una venganza cruel, pero no me arrepentí, porque sabía que era la única manera de despertar a un hombre que había estado dormido durante demasiado tiempo en la cobardía y la indiferencia. El aniversario de la muerte de mi ex-suegro fue un día de finales de otoño, frío y con una llovizna persistente. El ambiente sombrío y triste parecía empatizar con la tragedia de esa familia. No fui, ni envié saludos. Mi relación con esa familia había terminado por completo, pero una pequeña onda todavía se agitaba en mi corazón. Me preguntaba si mi plan saldría como esperaba, si este último golpe realmente llegaría a lo más profundo del alma de Javier. Esa noche, mientras estaba sentada sola en mi acogedor apartamento, bebiendo una taza de té caliente, sonó el teléfono. Era un número desconocido. Dudé un momento, pero contesté. Al otro lado de la línea, oí la voz tranquila y triste del señor Pérez, mezclada con cansancio. Señorita, he hecho lo que me pidió. Me contó lo que había sucedido ese día. Javier había preparado un modesto altar en la casa vacía y fría. Solo asistieron unos pocos parientes cercanos que aún sentían algo de afecto por la familia. Doña Carmen todavía estaba en el hospital y no pudo asistir, y Laura tampoco fue. El ambiente de la conmemoración fue muy sombrío y pesado, completamente diferente a los años anteriores, cuando la familia todavía era considerada respetable. Después de que todos hubieran presentado sus respetos, el señor Pérez llamó a Javier a un lado en el jardín. No dijo muchas palabras, simplemente le entregó una tableta y reprodujo el video. Le dijo que quería que viera algo que Javier, y probablemente también su padre, querrían ver. Al principio, Javier estaba desconcertado, sin entender qué pasaba. Probablemente pensó que eran fotos antiguas de su padre. Pero cuando apareció la primera imagen, su rostro cambió de color. Se quedó helado de horror, con la mirada fija en la pantalla. Vio el video repetidamente, como si no pudiera creer lo que veían sus ojos. Todo su cuerpo temblaba, no de ira, sino de dolor y humillación. Luego miró al señor Pérez. Sus ojos estaban llenos de desesperación. ¿Cómo tiene usted esto? El señor Pérez respondió con calma, su voz cargada con el peso de la edad. Me lo envió Isabel. Dijo que quería que, ante el espíritu de tu padre, vieras por ti mismo en qué se ha convertido esta familia. Quería que te preguntaras cómo se habría sentido tu padre si estuviera vivo. Las palabras del señor Pérez fueron como la última adaga que atravesó el corazón destrozado de Javier. La imagen de su padre, estricto pero que lo amaba profundamente. Las enseñanzas de su padre sobre la moral humana, sobre el honor de la familia, todo resurgió en su mente. No pudo soportarlo más. Rompió a llorar como un niño. Se derrumbó,
Se cubrió la cara y lloró a gritos en el jardín de su casa, ante la mirada atónita de los parientes. Era la primera vez en años que la gente veía llorar a Javier. Eran lágrimas tardías, pero quizás eran lágrimas de comprensión. Lloró durante mucho tiempo, sin importarle que la lluvia se hiciera más fuerte y lo empapara por completo. El señor Pérez dijo que desde ese día, Javier cambió por completo. Ya no intentó aferrarse a mí. Aceptó la verdad. Aceptó el castigo. Me envió un mensaje de texto con solo 2 palabras. Lo siento. No respondí, pero sabía que esta vez la disculpa era sincera. Vendió la villa de 3 plantas. Parte del dinero fue para su madre en el hospital, y otra parte se la envió a Laura para ayudarla a criar a su hijo. Con el resto del dinero, alquiló un pequeño estudio, y vivió una vida tranquila y solitaria. Encontró un trabajo nocturno y trabajó duro para ganar dinero, para expiar sus errores. Ya no era Javier, el hijo de la respetable familia García. Era solo un hombre común que intentaba vivir con conciencia para no avergonzar a su difunto padre. Al escuchar la historia del señor Pérez, no sentí ni regocijo ni alegría. Solo sentí una extraña paz. Por fin, todo había terminado. Cada uno había encontrado su propio camino, por muy duro y doloroso que fuera. Ya no estaba atada al pasado. Estaba lista para seguir adelante, para empezar un nuevo capítulo en mi vida. Un capítulo sin las sombras de la mentira y la traición. Mi historia, una historia llena de tragedia y lágrimas, finalmente llegó a su fin. Pero no fue un final feliz de cuento de hadas. Fue un final realista, un final donde se hizo justicia y cada uno aprendió su propia y costosa lección. Con el tiempo, las heridas de mi corazón también comenzaron a sanar. Aprendí a perdonar. No por ellos, sino por mí misma. Perdoné para no seguir cargando con el peso del pasado, para vivir una vida más ligera y tranquila. Perdoné mi propia ingenuidad y estupidez por haber confiado en las personas equivocadas. Perdoné mi propia debilidad y docilidad por haber guardado silencio y aguantado durante tanto tiempo. Me di cuenta de que guardar rencor solo agotaría más mi alma, y al final, la única que saldría herida sería yo misma. Mi vida ahora es muy tranquila. Mi trabajo en la empresa de medios fue cada vez mejor. Mis superiores confiaron en mí y me asignaron proyectos importantes. Mis colegas me apreciaban y respetaban por mi capacidad y sinceridad. Con mis propios esfuerzos compré un apartamento, un verdadero hogar para mí. Allí podía ser yo misma libremente, sin la mirada ni la opresión de nadie. También comencé a abrir más mi corazón. Ya no temía al amor, ni perdí la fe en los hombres. Participé en clubes y actividades sociales. Tomé clases de yoga para mejorar mi salud y flexibilidad. Hice muchos nuevos amigos, que me ayudaron a redescubrir la alegría y el sentido de la vida. Y en una reunión del Club de Amantes de los Libros, conocí al hombre amable y cálido que derritió mi frío corazón, mi actual esposo. Él era arquitecto, 5 años mayor que yo, y también había pasado por un divorcio. Quizás por eso entendía y empatizaba con lo que yo había vivido. No le importó mi pasado. Solo le interesaba la persona que soy hoy. Me hizo sentir lo que es el verdadero amor y el respeto, algo que nunca obtuve en mi matrimonio anterior. Decidimos estar juntos y construir un pequeño y feliz hogar basado en la confianza, el respeto y el compartir. A veces, a través de amigos, me llegaban noticias de mi antigua familia política. Doña Carmen, después de un largo tratamiento en el hospital psiquiátrico, fue dada de alta, pero ya no era la mujer aguda y autoritaria de antes. Su mente iba y venía, y a veces ni siquiera reconocía a Javier. Javier seguía cuidándola solo, en silencio y sin una sola queja. Trabajaba por las noches y se encargaba de la comida y las medicinas de su madre. Algunos decían que era su penitencia. Quizás lo era. Estaba pagando el precio de su cobardía asumiendo la responsabilidad de un hijo. Una responsabilidad que debería haber asumido mucho antes. Laura se mudó a Madrid con su hijo después del divorcio. Cortó todo contacto con su familia. Encontró un trabajo estable en una empresa de ropa, y según escuché, conoció a un buen hombre que los amaba y protegía a ambos. Me alegré por ella. Se merecía ser feliz después de todo lo que había pasado. Y mi excuñado Marcos, después de salir de la cárcel, desapareció sin dejar rastro. Nadie sabe a dónde fue, ni qué hace. Probablemente ya no tenía cara para enfrentarse al mundo. Un hombre que una vez lo tuvo todo, carrera, familia, honor, finalmente lo perdió todo por no poder vencer sus bajos deseos. Una tarde de fin de semana, mientras mi esposo y yo comprábamos en un supermercado cosas para nuestro nuevo hogar, me encontré inesperadamente con Javier. Trabajaba como repartidor para una tienda de comestibles, cargando diligentemente cajas de productos en una vieja moto. Llevaba un uniforme gastado, y su rostro estaba demacrado y delgado.
Parecía 10 años mayor. Al cruzarnos, nuestras miradas se encontraron por casualidad. Por un instante, vi en sus ojos vergüenza, bochorno y arrepentimiento. Le saludé con un ligero asentimiento de cabeza. Un saludo ligero, sin odio ni rencor. Y luego, me alejé, sonriendo y del brazo de mi esposo. El pasado había quedado atrás. Ahora ante mí, había un futuro brillante, una felicidad por la que había tenido que luchar mucho para conseguir, y sabía que la valoraría y la protegería con todas mis fuerzas. El encuentro casual en el supermercado fue como mi último adiós al pasado. No despertó en mí ninguna emoción negativa como la ira o el desprecio. Al contrario, sentí una sensación de ligereza. Vi el cambio en Javier y el precio que estaba pagando. Ya no era el hombre violento y patriarcal del pasado, sino una persona común que luchaba con la vida, cargando sobre sus hombros el peso de sus errores. Y vi la paz en mi propia alma. Ya no era su víctima, era una vencedora, no porque me hubiera vengado de ellos, sino porque lo había superado todo, y había encontrado mi propia felicidad. No permití que ese oscuro pasado arruinara mi futuro. Mi boda con mi actual esposo fue sencilla pero cálida, con solo la familia y los amigos más cercanos. Mis padres, después de conocer toda mi historia, ya no se opusieron a mi segundo matrimonio. Al principio, estaban un poco preocupados de que me volvieran a hacer daño, pero después de conocer a mi esposo, de ver la sinceridad, la madurez y el amor que me demostraba, se quedaron completamente tranquilos. Solo querían que fuera feliz, y yo lo era, de verdad. Mi esposo es una persona maravillosa. Me ama, me cuida, siempre me escucha y me entiende. Nunca juzgó mi pasado. Al contrario, valoraba lo que había vivido. Decía que esas experiencias me habían convertido en la persona fuerte y resiliente que soy hoy. Me ayudó a borrar los traumas del pasado y a volver a creer en el amor y en el matrimonio. Tuvimos una hija preciosa y adorable, a la que llamamos Ana. Es la alegría de toda la familia, la fuente de nuestra vida. Cada vez que la veo sonreír, siento que este mundo es realmente hermoso. Tenía todo lo que una mujer podría desear. Un buen marido, una hija buena, un trabajo estable y una vida tranquila. Aprendí a valorar las cosas sencillas, los pequeños momentos de felicidad en la vida. Una cálida cena familiar, un paseo por el parque por la tarde con mi esposo y mi hija, el abrazo de mi hija antes de dormir. Todas estas cosas son regalos preciosos que la vida me ha dado. A veces, en las noches profundas, cuando miro hacia atrás, todavía siento un escalofrío. Tuve que pasar por mucho dolor y muchas lágrimas. Hubo momentos en los que me desesperé, en los que pensé que nunca saldría de ese infierno, pero no me arrepiento, porque fueron precisamente esas pruebas las que me hicieron más madura y fuerte. Me enseñaron lecciones valiosas sobre la vida. No permitas que nadie pisotee tu dignidad y tu autoestima. Levántate siempre para protegerte y lucha por la felicidad que mereces. También me enseñó que el silencio no siempre es oro. A veces, el silencio es precisamente la complicidad con el mal. Mi historia puede ser una historia triste, pero también es una historia de esperanza. Demuestra que después de la tormenta, siempre llega la calma. No importa las dificultades y pruebas que enfrentes, nunca pierdas la esperanza. Cree que al final del camino, la felicidad te está esperando. Si solo tienes el valor de atravesar la oscuridad, encontrarás la luz de tu vida. Y recuerda que nunca estás solo. Todavía hay muchas personas a tu alrededor que te quieren y están dispuestas a ayudarte. Y si tú también has sufrido dolor e injusticia como yo, no dudes en compartir tu historia. Quizás tu historia pueda ser una fuente de motivación e inspiración para muchas otras personas que la necesitan. La vida transcurrió así, en paz. Mi hija Ana crecía cada día más inteligente y adorable. Se parecía mucho a su padre, desde su apariencia hasta su carácter amable y compasivo. El amor de mi esposo y yo también se profundizaba y fortalecía con los días. Juntos cuidábamos de nuestra hija. Juntos construíamos nuestro pequeño hogar. Casi había olvidado la existencia de las personas de mi pasado. Se habían convertido en sombras borrosas que ya no tenían ningún impacto en mi vida. Pero la vida a veces juega bromas realmente crueles, haciendo que personas que parecían no tener más relación se vuelvan a encontrar. Un día, mientras llevaba a mi hija al pediatra, me reencontré con Laura. Estaba sentada en la sala de espera, con el rostro lleno de preocupación y cansancio. A su lado había un niño de unos 7 u 8 años, probablemente su hijo. El niño parecía cansado y pálido, y apoyaba la cabeza en el hombro de su madre. Iba a pasar de largo. No quería remover el pasado. Aunque ya no la odiaba, tampoco quería más enredos. Pero entonces, Laura me vio. Un destello de sorpresa cruzó sus ojos, y luego se levantó apresuradamente y caminó hacia mí. «Isabel, ¿eres tú?» Su voz era un poco vacilante, insegura.
Probablemente había cambiado mucho desde la imagen de la cuñada delgada y sumisa de antes. Asentí levemente. Hola, Laura. Me miró a mí y luego a mi hija en mis brazos. En su mirada había un poco de envidia, pero más que eso, había admiración. Pareces muy feliz. Sonreí de forma ligera y serena. Gracias, Laura. ¿Tu hijo está enfermo? No tiene buen aspecto. Ella suspiró. En ese suspiro se contenían todas las penurias. Lleva varios días con fiebre y no le baja. Estoy preocupada. Es muy difícil venir sola al hospital con él. Nos sentamos y hablamos un rato, como viejas amigas que se reencuentran después de mucho tiempo. Me contó que su vida en Madrid era muy dura, que tenía que trabajar sola para criar a su hijo. El hombre que había conocido más tarde también la había abandonado al poco tiempo, dejándola sola con la carga. Dijo que se arrepentía mucho de lo que había pasado. Se arrepentía de no haber visto antes la verdadera cara de su marido y su madre. Se arrepentía de haberse unido a ellos para atormentarme. Me pidió perdón sinceramente. Lo siento, Isabel. Como mujer debería haberte entendido y apoyado. En aquel entonces, fui demasiado estúpida y egoísta. Ya no la odiaba. Lo entendí. Ella también era solo una víctima en esa trágica obra, una víctima del engaño y de su propia debilidad. La consolé y la animé, e incluso le di algo de dinero para ayudar con las medicinas del niño. Al principio se negó, pero ante mi sinceridad, finalmente lo aceptó. Antes de despedirnos, me cogió la mano con los ojos enrojecidos. Dijo algo que nunca olvidaré. Gracias, Isabel. Gracias por demostrar que las mujeres, aunque caigamos, podemos volver a levantarnos. Viviré con fuerza, por mi hijo y por mí misma. Ese encuentro me hizo reflexionar mucho. Me di cuenta de que el perdón no solo ayuda a los demás, sino también a mí misma. Cuando perdonamos, nos liberamos de las cadenas del pasado. Nos damos la oportunidad de vivir una nueva vida, una vida ya no atormentada por el odio. Perdonar no es olvidar, es aceptar y seguir adelante. No cambia el pasado, pero abre un futuro más brillante. Y realmente lo había logrado. Lo había perdonado todo. Había dejado que el pasado descansara en paz, porque sabía que la verdadera felicidad no es vengarse de quienes te han hecho daño, sino encontrar la paz en tu propia alma. Mi historia termina aquí. Un viaje largo, lleno de altibajos, lágrimas y lecciones dolorosas. De una nuera sumisa y paciente, una persona que vivía como una sombra en su propia casa, tuve que convertirme en una mujer fuerte y decidida que luchaba por su dignidad y felicidad. Perdí la familia y el matrimonio en los que una vez puse toda mi juventud. Pero me recuperé a mí misma, descubrí valores y una fuerza interior que nunca supe que tenía. Tuve que probar la traición más dolorosa de las personas que una vez consideré más queridas. Pero aprendí a amar y valorar a las personas que realmente lo merecen. La vida me quitó mucho, pero me dio cosas mucho más valiosas. Si vuelvo a contar esta historia, no es para incitar al odio ni para alardear de una victoria. No quiero que la gente se regodee en la caída de una familia. Vuelvo a contarla porque sé que ahí fuera todavía hay muchas mujeres viviendo en situaciones similares a la mía. Soportan no solo la violencia física, sino también la violencia mental, los insultos y la injusticia. Viven cada día en matrimonios sin amor ni respeto, pero no se atreven a alzar la voz, no se atreven a resistir. Porque tienen miedo, se sienten solas, están atadas por los prejuicios sociales y la idea de por los niños, por la familia. Piensan que no hay salida. Quiero decirles, nunca están solas, nunca son débiles. La fuerza reside latente en cada una de nosotras. Si se atreven a levantarse, si se atreven a alzar la voz, seguramente encontrarán un camino de liberación para ustedes mismas. No le den a nadie el derecho de pisotear su dignidad. No se sacrifiquen por cosas que no valen la pena. Porque ustedes, todas las mujeres, merecen ser amadas, respetadas y vivir una vida feliz. La felicidad no está lejos, está en su elección. Crean que después de la lluvia, siempre sale el sol, y que después de las tormentas de la vida, seguramente llegará un día despejado. Crean en ello y avancen con valentía. La felicidad las está esperando. No teman al cambio, no teman a la soledad, porque a veces, la soledad es precisamente la oportunidad de reencontrarse con ustedes mismas, de darse cuenta de su verdadero valor. Gracias por escuchar mi historia. Si esta historia ha llegado a sus corazones, si les ha dado un poco de coraje y fe, no duden en dejar un comentario y compartir, porque su empatía es precisamente la mayor fuerza que nos une a las mujeres para superar juntas todas las dificultades y pruebas de la vida. Y no lo olviden, ámense y valórense siempre, porque son únicas y merecen lo mejor. Y así, la historia de Isabel llega a su fin. Una historia que abarca todo el espectro de emociones,
desde la injusticia y el dolor hasta la catarsis y finalmente la serenidad. Al escuchar su viaje, cada uno de nosotros seguramente reflexionará. Algunos se indignarán por la hipocresía y la maldad de la familia política. Otros sentirán una satisfacción catártica por el castigo que recibieron. Pero quizás lo que más profundamente queda en nuestros corazones no es el odio, sino la fuerza extraordinaria de una mujer acorralada y una profunda lección sobre el valor de la autoestima, el respeto y los límites en las relaciones. Esta historia no es simplemente un drama familiar sensacionalista. Es un espejo que refleja los rincones oscuros de la sociedad, donde los prejuicios sobre el papel de la mujer, especialmente de la nuera, todavía pesan mucho. La protagonista, Isabel, al principio, como muchas otras mujeres, eligió el camino de la paciencia y la resignación para mantener la llamada paz familiar. Se sacrificó a sí misma, sacrificó sus emociones, solo para obtener tranquilidad. Pero la vida le enseñó una amarga lección. La paciencia ciega no trae la paz, solo alimenta el egoísmo y la maldad de los demás. Su silencio no fue visto como una virtud, sino como una debilidad. Su sacrificio no fue respetado, sino dado por sentado. Y quizás la mayor lección que podemos extraer del viaje de Isabel es que la bondad y la tolerancia deben darse a las personas adecuadas, en el lugar adecuado. Ser bueno con los demás es valioso, pero se convierte en una tragedia si nuestra bondad es explotada, si permitimos que otros pisoteen nuestra dignidad, sin ninguna resistencia. La autoestima no es egoísmo, es el fundamento básico para que un ser humano se mantenga firme en la vida. Cuando perdemos la autoestima, también perdemos el respeto de los demás. Otro punto muy digno de reflexión es el papel del marido. Javier. No fue él quien fue infiel, ni quien hirió directamente a Isabel. Pero su cobardía, su indiferencia y su silencio fueron el cuchillo más afilado que causó la herida más profunda en el corazón de su esposa. Esta historia es una llamada de atención para los hombres que son maridos e hijos. Ser el pilar de la familia no solo significa ganar dinero, sino ser la persona que protege y defiende a su mujer de la injusticia, incluso si esa injusticia proviene de la familia más querida. Un hombre verdaderamente fuerte no es el que levanta el puño, sino el que tiene la voz de la justicia, el que sabe ponerse en el lugar de su esposa, entender y compartir. El silencio ante la injusticia es a veces más aterrador que la propia injusticia. Finalmente, la forma en que Isabel concluye la historia también nos da una lección sobre el perdón y el seguir adelante. Podría haber destruido por completo a su antigua familia política, podría haberse regodeado en su sufrimiento, pero no lo hizo. Simplemente recuperó lo que le pertenecía, exigió justicia para sí misma y luego eligió marcharse. Entendió que guardar rencor solo haría más pesada su propia alma. La verdadera felicidad no proviene de la venganza, sino de encontrar la paz en el alma. Eligió perdonar, no porque ellos lo merecieran, sino porque ella merecía vivir una vida tranquila. Todos nosotros en la vida nos enfrentaremos a injusticias y pruebas. Habrá momentos en que nos sintamos débiles, solos, con ganas de renunciar a todo. Pero recuerden la historia de Isabel. Recuerden que la mayor fuerza siempre reside dentro de nosotros mismos. Aprendan a establecer límites. Aprendan a decir no a lo que está mal. Aprendan a amarse y valorarse a ustedes mismos primero. Porque solo cuando conocemos nuestro propio valor, los demás podrán respetarnos. La historia compartida en este video es una obra de ficción creada con fines educativos y de entretenimiento. Todos los personajes, eventos y situaciones son producto de la imaginación. Cualquier parecido con personas o eventos reales es pura coincidencia. El contenido del video tiene como objetivo transmitir lecciones humanísticas sobre la vida, la familia y las relaciones sociales, y no tiene la intención de atacar o criticar a ningún individuo u organización en particular. Se aconseja a los espectadores que consideren y filtren la información de manera apropiada. Gracias por escuchar hasta el final. Si esta historia y sus lecciones han llegado a sus corazones, por favor, pulsen el botón me gusta para ayudar a difundir este significativo mensaje. ¿Qué piensan de la historia? ¿Han experimentado o presenciado alguna situación similar? Dejen un comentario a continuación, compartamos y escuchemos juntos.